Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Cerrando la semana, quiero volver a conversar con ustedes sobre la relación actual entre el capital, el gran capital, el capitalismo imperialista y sus expresiones en estos países, junto con oligarquías capitalistas locales y los dogmas religiosos, las expresiones más conservadoras de la religión cristiana, descartando otras expresiones. El capitalismo, en su fase imperialista, ya prolongada, ha creado una crisis integral que está acompañada del proceso de su decadencia. Una crisis múltiple. Ante el evidente declive de Estados Unidos como centro de ese capitalismo y en general del sistema imperialista occidental, la pérdida de influencia, los pueblos en lucha, las potencias emergentes, han decidido no solo potenciar, intensificar la opresión de clase, la explotación, la sobreexplotación, la más universal de todas las opresiones, sino también las demás, asumiendo de más en más su condición de capitalismo recolonizador, con la bandera del neoliberalismo intenso, patriarcal, adultocéntrico, racista, xenófobo, homófobo y ecocida. Esto quiere decir que está acabando con el entorno natural de los seres humanos, con el planeta. La pérdida de hegemonía de su cabeza estadounidense, sus fracturas, sus descomposiciones internas, que ver todos los datos que hay de lo que está pasando en esa sociedad en términos de violencia, lo ha conducido a reforzar el garrote en esta época que ellos llaman de posmodernidad, en pleno siglo XXI, y su capacidad de alienación, de engaño, de control de la mente, de manipulación del pensamiento. Lo primero, relacionado con el garrote, que es un símbolo, se traduce en una maquinaria infernal de guerra, dotada de altas tecnologías. Y lo segundo, que es lo del dominio de mente, en mezclar su impresionante progreso material acumulado en las llamadas fases de la modernidad y de la posmodernidad, con dogmas religiosos de corte medieval, de la Edad Media. Las expresiones religiosas más atrasadas, más conservadoras, arrinconando otras maneras de entender la religión y de asumir el cristianismo. Adelantos materiales colosales, como le decía, se combinan en estos tiempos con atrasos que auguran situaciones trágicas. Atrasos en la manera, atrasos en el pensamiento, en lo que difunden, en lo que imponen como concepción. Ciencia en la producción, alta tecnología en la producción y en la gestión, y fundamentalismo religioso de diversas matrices cristianas, como ideología ultraconservadora que va predominando en los centros de producción de ideas, de ideología desde el poder.
Eso está siendo empleado como un recurso político y como un medio, un instrumento de enajenación de multitudes, enajenación de confusión, de fanatismo, de inculcar fanatismo. Esa amalgama asumida y considerada de alta utilidad para un capitalismo imperialista inmerso en esta crisis, que además de todos los atributos descritos, se torna artificialmente religioso, los centros del capitalismo y muchas de sus simbologías, por entender lo útil para contener decadencias y compactar a sus partidarios, a sus huestes, a sus tropas. Ironía de la historia, ¿eh? El capitalismo, recordemos la Revolución Francesa, que en su origen enfrentó el dogma religioso asumido por la monarquía, enarbolando la razón, ahora recurre al oscurantismo del pasado que prometió superar. Eso hay que reiterarlo, procurar que se entienda. Otra vez, las iglesias, más bien las cúpulas de las iglesias, fundiéndose con el Estado, aunque incluso hay constituciones, o muchas de las constituciones hablan del Estado laico. Pero otra vez la religión es tomada, esta vez por la política del gran capital, para ser usada como opio conservador, como alucinante, como fuente de fanatismo, en un cruel intento de prolongar una dominación que ya es destructiva, que combina capitalismo, coloniaje de grandes partes del planeta, patriarcado machista, supremacía blanca y todas las aberraciones funcionales al lucro voraz y al dominio de amplias zonas del planeta. Ahí nada más hay que hacer la referencia de Trump como el liderazgo que puede ser reemplazado porque ya es un fenómeno como corriente, el liderazgo ultraderechista neofascista de los Estados Unidos. Todos esos elementos juntos. Pero eso es un fenómeno mundial y también local aquí en el país. La quinta revolución científico-técnica está acompañada del pensamiento medieval en un contexto capitalista en términos de producción, servicio, gestión ultramoderno, que derrama hacia su dependencia subdesarrollada, es decir, desde el centro que se está produciendo este fenómeno, desde las grandes potencias, eso va hacia nuestros países, lo meten en nuestro país, con las sectas religiosas, manejadas incluso por la CIA, por los órganos de inteligencia. Entonces la cruz y la oración son usadas para engañar, negando incluso al Cristo real. Presidente capitalista rezando y rodeado de símbolos religiosos. La Biblia como texto, el sistema educativo impregnado de religiosidad conservadora, los cultos religiosos en las actividades gubernamentales, pastores candidatos, además de negociantes, porque el culto es a los dogmas, pero también es al comercio, al negocio, al enriquecimiento a como dé lugar. Autoridades civiles y militares bendecidas, banqueros hipócritamente arrodillados, política y elecciones convertidas en mercado y mercancía, mezclada con religión, constituciones republicanas confesionales, aunque ellas consagren, como decía, el Estado laico. La teología de la liberación marginada y casi proscrita. Hay que ver las presiones que le hacen a sacerdotes, monjas, y en las iglesias evangélicas ni hablar. Cristianismo revolucionario acusado de comunista, de marxista.
curas y pastores con rango de generales y coroneles. Y miren, todo eso sumado va generando el neofascismo, lo he dicho varias veces, el neofascismo del siglo XXI. Entonces, alerta y prestos al combate. Pues, alerta y prestos al combate, pues, comenzando por la batalla de ideas. Este programa es una expresión de esa necesaria batalla. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer